La Cámara de Diputados se apresta a dar sanción definitiva al proyecto de ley de tenencia compartida, una de las iniciativas más polémicas de esta legislatura que ya lleva casi 3 años de discusión. El martes de la semana que viene, el Pleno de la Cámara de Representantes discutirá el proyecto de ley que ya fue aprobado en comisión solo con los votos del oficialismo. A escasos días de la definición, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado con reparos a la iniciativa. El punto central aparece en el artículo 4, que habilitaría a un juez a conceder visitas a uno de los progenitores mientras esté bajo medidas cautelares por una denuncia presentada por el otro progenitor. En una carta enviada al Parlamento, la Institución Nacional de Derechos Humanos advirtió que esto podría implicar la vinculación entre el niño o la niña y su posible agresor o agresora. Asimismo, llama a que el sistema político busque mecanismos para resolver la acuciante falta de recursos que padece la justicia para atender este tipo de asuntos, en el entendido de que sin ellos los tiempos que median entre la imposición de medidas cautelares y su cese pueden ser muy largos y de esta forma se llegue a aparejar la ruptura del vínculo preexistente entre el niño o la niña y el progenitor o la progenitora. A estos cuestionamientos también se sumó la oficina de UNICEF en Uruguay, que el viernes señaló su preocupación por el proyecto que entiende prioriza mantener las visitas por encima de una posible afectación del interés superior del niño. Vamos a profundizar a propósito de estos nuevos pronunciamientos. Más tarde lo haremos con el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que es uno de los defensores de esta iniciativa. Ahora, en primer lugar, estamos en línea con Marcos Israel, presidente del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Israel, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto para mí también. Una primera consulta. El del viernes fue el primer posicionamiento formal del nuevo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos frente a esta iniciativa en particular. En el comunicado se hace referencia a un anterior posicionamiento de fecha 12 de julio del año pasado, que tenía ya varias críticas al proyecto. Esa opinión no cambió con el nuevo Consejo Directivo que usted preside. Así por lo menos consta en el comunicado. No hay ninguna referencia a un cambio de opinión, ¿no? No hacemos una referencia a un cambio de opinión. Lo que hacemos, digamos, lo que queremos aclarar cuál es el punto de vista nuestro en relación a la preocupación que nos merece el interés superior de niños, niñas y adolescentes cuando hay un caso de este tipo. Es evidente que hay un problema subyacente que no aparece, por supuesto, en el proyecto de ley, que es justamente la demora que la justicia ha tenido en estos casos, la cual evidentemente no va en el interés del niño, niña y adolescente. O sea, eso es un hecho. Cuando una medida cautelar se extiende en el tiempo, sin demostrarse que la persona acusada realmente es culpable de lo que se le acusa, lo que sucede es que en definitiva rompe un vínculo y eso realmente es un grave, digamos, una grave violación a los derechos de los niños. Entonces, y por otro lado, el artículo 4, que evidentemente pretende de alguna manera interceder en esa situación, su redacción tal como está, no nos merece, digamos, la tranquilidad de que dé garantías, porque en el caso de que la persona acusada efectivamente fuera un agresor o un abusador, estaría exponiendo al niño a visitas de esa persona, con lo cual se lo está exponiendo a una reiteración de las situaciones. Le propongo ir por partes. A ver, quizás para aquellas personas que no están familiarizados con el texto, recordemos que el texto regula el proceder de la justicia en los casos de parejas separadas con menores a cargo que, claro, no lleguen a un acuerdo para su tenencia. La primera solución que establece el proyecto es que los padres acuerden el régimen que entiendan conveniente. En caso de que no se pongan de acuerdo, el juez interviniente, privilegiando la tenencia compartida,
siempre y cuando, bueno, esto proteja al mismo tiempo, dice el texto, el interés superior del menor. De hecho, el proyecto instaura lo que es el principio de corresponsabilidad en la crianza y establece que el Estado y las instituciones y organismos públicos deberán adoptar las medidas tendientes a garantizar y hacer efectiva la aplicación de este principio. Sin embargo, ahí, claro, vienen las críticas, ¿no? Por ejemplo, desde el Frente Amplio y distintas organizaciones sociales entienden que privilegiar la tenencia compartida como tal, como recurso, prioriza a los padres respecto a lo que es el derecho a la opinión de los niños y adolescentes. Ahí va mi primer consulta. ¿Ustedes comparten esa opinión en general? ¿Entienden que va en contra, el proyecto en general, al establecer este derecho de corresponsabilidad a la crianza, entienden que va en contra del principio rector de velar por el interés superior del niño? Lo que pasa es que, digamos, dicho así en forma tan genérica, o sea, hay edades en que el niño no puede tener una opinión. Entonces, digo, me parece que ese no es el centro de la discusión para nosotros, como institución de derechos humanos. Acá nosotros nos centramos en la posibilidad específica, cuando hay una acusación de agresión o de abuso, en esos casos es que se toman las medidas cautelares. Entonces, ustedes se centran, ahí está, usted pone énfasis entonces en el artículo 4, específicamente, que es más allá de establecer el derecho de la corresponsabilidad en la crianza, y este planteo que yo hacía que señalan organizaciones sociales y también desde la oposición, usted pone el foco ahí en el artículo 4, que ese artículo, como usted señalaba, refiere a cómo se debe y cómo debe ser el régimen de visitas en caso de que uno de los padres denuncie al otro y se establezcan medidas cautelares, ¿no? De acuerdo a la norma, las visitas no quedan suspendidas en esos casos y es una decisión que queda a criterio del juez, ¿verdad? La Institución Nacional de Derechos Humanos entiende que ese artículo puede implicar la vinculación entre el niño o la niña y su posible agresor o agresora. UNICEF, además, también coincide con este punto y, de hecho, se expresó casi en simultáneo a lo que ustedes señalaron. ¿Por qué se centran en este artículo? Entonces, profundicemos en eso. ¿Por qué para ustedes está ahí el meollo de la cuestión? Porque en realidad el problema, digamos, de la demora de la justicia tiene dos caras, digamos. O sea, si las medidas cautelares se extienden en el tiempo, y es lo que está sucediendo en la práctica, de repente llevan años de medidas cautelares, y la persona acusada era inocente, se rompe el vínculo. Uh-huh. Ahora, a la inversa, si la persona acusada era culpable y el juez, por un tema de pronto de urgencia, dice, bueno, vamos a permitir las visitas, se corre el riesgo de que el chico o la chica estén expuestos otra vez a la persona que los agredió o los abusó. Entonces, son dos caras de la misma moneda. O sea, no se soluciona estrictamente con decir que el juez puede igual dar la visita si ese juez no tiene los medios para demostrar la inocencia. ¿Me explico? Bueno, yo iba a ese punto porque... Son dos visiones de lo mismo, en realidad, lo que estamos diciendo. Pero ¿por qué ustedes entienden que ese artículo no da las garantías suficientes para preservar la integridad de los niños? Sí se señala en el texto, como dice, el juez únicamente suspenderá el régimen de visitas vigente en caso de que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o el adolescente. Porque así como no tiene tiempo, digamos, demoran las medidas cautelares, ¿por qué demoran? Porque en general lo que nosotros observamos es que la justicia no tiene los medios para atender tantos casos en un tiempo razonable, que serían unos pocos meses. Entonces, de la misma manera que no tiene tiempo para suspender las medidas cautelares a tiempo, tampoco tiene tiempo para demostrar lo contrario. O sea, es la misma situación. Por eso que ponemos el foco en que el sistema político se tiene que poner de acuerdo que la solución de esto está en darle a la justicia los medios para que sea eficiente. Es decir, no hay una justicia, digamos, si el tiempo corre, la justicia termina vulnerando los derechos de todas las personas en general, porque también de los adultos. Entonces, ese es el centro, digamos, donde nosotros ponemos el énfasis. Para un lado o para otro, la justicia tiene que actuar en forma rápida y eficiente.
Ustedes ponen el centro, dice, porque allí la propia resolución de la institución resalta la importancia de que el sistema político en su conjunto busque vías para resolver la acuciante falta de recursos que padece la justicia para atender este tipo de asuntos. Sin estos recursos, dicen, los tiempos que median entre la imposición de medidas cautelares y su cese pueden ser muy largos y apareja la ruptura del vínculo preexistente entre el niño o la niña y el progenitor o la progenitora. Esto también se opone y perjudica el interés superior del niño o la niña, y esto es una crítica general a lo que es la falta de recursos, marca usted. Para usted, entonces, con eso se solucionaría. No es necesario una ley de este tipo, sino que con que lo que está ya vigente hoy funcione mejor y que tenga recursos, ya con eso sería suficiente. O sea, a ver, el tema de la corresponsabilidad como concepto genérico no nos parece mal. Lo que estamos diciendo es que tanto que el juez se demore demasiado o que se apure demasiado sin tener la demostración, porque el problema es el mismo, es tener los medios para que el juez sepa en forma terminante, si la persona que está acusada, que tiene una denuncia, eso no es culpable. Entonces, sea que se demore demasiado, o sea que se apure demasiado sin haberlo demostrado, el problema es el mismo, va en contra del interés superior de los niños y las niñas. Entonces, nosotros creemos que efectivamente ese es el problema central. Después, como concepto genérico, la corresponsabilidad, está demostrada en el mundo que los dos progenitores son importantes para la crianza. Eso está largamente demostrado en el mundo. Por lo tanto, como concepto general, no nos parece mal. Pero el foco del tema está en que o se cambia la redacción de ese artículo 4, o sobre todo, lo más importante es que se le den los medios a la justicia para que en pocos meses estas cosas queden claras, y si la medida cautelar se tiene que mantener, se mantenga, y si no se tiene que mantener, se levante. Ahí, de alguna forma, a ver, quienes defienden ese artículo 4, lo que señalan es que las visitas no se pueden suspender aún si hay medidas cautelares por el principio de inocencia, ¿no? Básicamente. Para usted, en caso de que se pueda modificar ese artículo 4, usted señalaba, ¿no? No basta con que se diga que, bueno, el juez tiene que responder porque que el juez tiene que pronunciarse o que ver si hay una vulneración y si el niño está en peligro, porque no llega a tiempo a hacerlo. ¿Cómo debería ser esa redacción o cómo podía enmendarse entonces ese artículo? Bueno, no, nosotros en este momento no tenemos una redacción alternativa, pero bueno, si nos solicitara podemos intentar hacerlo. O sea, en ese sentido, dentro de las atribuciones que tenemos está la atribución de asesorar a los legisladores. En este momento, eso no lo hemos hecho, pero bueno, si fuera el caso podemos sentarnos y hacerlo. Si se aprueba este proyecto de ley tal como está, ¿qué puede hacer la Institución Nacional de Derechos Humanos? ¿De alguna forma vigilar que no haya vulneración de derechos de los niños y niñas? Y bueno, nosotros seguimos de cerca también las cosas que suceden a nivel de la justicia, y si vemos que hay algún tema también tenemos la atribución de manifestarlo. ¿Pero estiman, por ejemplo, que pueden recibir muchas denuncias en la propia institución? Bueno, no lo sé, porque, a ver, nosotros podemos actuar siempre y cuando un problema no esté judicializado, o cuando el juicio termina. Después de que termina podemos emitir, una opinión, pero mientras está en curso un juicio, la institución no se puede pronunciar. Eso es así, está así en la ley que creó la institución. Hoy en día, ¿tienen muchas denuncias o es un tema en el que tengan que trabajar y pronunciarse a veces por la situación que, bueno, quienes presentan este proyecto de ley buscan enmendar, es decir, aquellos padres que se ven privados del vínculo con su hijo porque tienen una medida cautelar y eso hace que no lo puedan visitar?
En realidad, denuncias como tales no. Hemos tenido la visita de unos grupos de personas que, bueno, sí, que han sido de alguna manera perjudicados por la legislación actual y por la situación, digamos, que genera estas demoras, que lo que sucede es que rompe totalmente el vínculo, ya no con el progenitor, sino con la familia del progenitor. O sea, ya hay implicados, digamos, no solamente padres, sino tíos, abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, esta medida, es decir, esta situación, digamos, de una justicia que demora tanto para llegar a una conclusión, hace que efectivamente los chicos pierdan el contacto con una de las familias. Es decir, esto es lo que está sucediendo. Pero denuncias en sí no recibimos muchas. Pero ustedes no se han manifestado, o por lo menos en el comunicado no se resalta ese punto, ¿no? No, porque, digamos, lo que nos importa, digamos, es el tema de la vulneración propiamente dicha, o la posible vulneración de derechos, que está centrada en estos dos puntos que nosotros resaltamos. ¿Temen que, por ejemplo, Uruguay, si se aprueba el proyecto, incumpla convenios internacionales? Digo porque también eso se ha señalado por parte de varias organizaciones, ¿no? Que Uruguay puede terminar aprobando una norma que esté en contradicción con lo dispuesto en convenios internacionales que ha firmado y que se expone, por ejemplo, a recibir observaciones de comités de seguimiento de esas convenciones, ¿no? Sí, eso puede suceder, evidentemente puede suceder. Lo que pasa es que también, digamos, dentro de la misma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece, digamos, lo que es tener un juicio justo. Entonces, también está expuesto Uruguay a que se le critique por que los juicios no sean justos por la demora que hay. Uh-huh. O sea que eso es relativo, digamos. Sí puede suceder, sin duda, eso puede pasar que aprobada esta ley haya una crítica por ese lado, pero, digamos, de todas maneras no es que estábamos en el paraíso, estábamos igualmente comprometidos. Bien. Y la última consulta que le hago, Israel, tiene que ver con, ¿por qué la Institución Nacional de Derechos Humanos decide salir de nuevo, ¿no? Ahora, a días de que el proyecto se ponga en consideración de la Cámara de Diputados? Porque, por ejemplo, eso ha generado molestias, ¿no? De diputados del oficialismo. Tomo los planteos por ejemplo, del diputado nacionalista Rodrigo Goñi, con quien vamos a hablar después, que calificó el pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de UNICEF de impertinentes. Señaló que el parlamentario, dice esta crónica de La Diaria, se mostró sorprendido por entender que luego de 8 años de tratamiento legislativo en las dos cámaras, de escuchar a decenas de organizaciones, tanto en el ámbito parlamentario como en amplios debates en los diversos medios, y a muy pocos días de su votación, dice él, no se entiende esta acción de reiterar las posturas por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de UNICEF a través de comunicados públicos y de cartas a los legisladores. Sostuvo asimismo que estos planteos de último momento pueden alentar enfrentamientos e incluso provocar algún tipo de incidentes ambientados por situaciones de mucho dolor y sufrimiento que se arrastran de mucho tiempo. ¿Qué dice usted a esto? ¿No tuvieron ya oportunidad suficiente, digamos, de dejar planteado su posicionamiento? ¿Por qué esta nueva advertencia? Nosotros nos manifestamos, tenemos el derecho de manifestarnos cada vez que nos parezca que tenemos que hacerlo en defensa del cumplimiento de todas las normas nacionales e internacionales en relación a los derechos humanos. De manera que eso es el principio fundamental. No tenemos que pedirle permiso a nadie para emitir un juicio sobre estos temas. En segundo lugar, es evidente que si no se tuvo en cuenta las recomendaciones, nosotros las podemos reiterar todas las veces que consideremos necesario. Entonces, de alguna manera, estamos diciendo que no se han tenido en cuenta y que todavía si hay tiempo de enmendar eso, sería bueno que lo hicieran. No entiende que
como decía el diputado Goñi en estas declaraciones, bueno, esto pueda contribuir a un ambiente de posible enfrentamiento, incluso allí en lo que pueden ser las barras de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que para ambas partes, digamos, o para organizaciones sociales que están en contra del proyecto, como para organizaciones sociales que están a favor, en muchos casos por ser padres que han pasado por esta situación, bueno, que esto contribuya a un clima de tensión y de enfrentamiento. No, lo que pasa es que en realidad esto es algo que se tendría que resolver con mucha racionalidad y muy poca pasión, ¿no? Es decir, acá lo que se trata es de que todas las partes estén suficientemente protegidas desde el punto de vista de sus derechos. Entonces, digo, esto... Y ve eso, resalto lo que está diciendo, porque ve en eso mucha pasión hoy en día en el debate de ambos lados. Y aparentemente sí la hay, lo cual no contribuye en realidad a soluciones bien racionales y que sea buena para todas las partes. O sea, yo creo que no hay que evitar, digamos, justamente un enfrentamiento, porque no tiene sentido. Acá lo que se necesita es, en forma muy tranquila, digamos, ver cuáles son los perjuicios que pueden haber y tratar de evitarlos todos. Marcos Israel, contador público, presidente del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, gracias a ustedes. Que pase bien. Adiós.